La fase de aplicación de medidas urgentes para atajar el problema de suciedad que venía padeciendo el monte supuso todo un éxito a la vista de los resultados y el estado actual de las zonas más conflictivas. Parke bat izateko, ideiarekin elkartu ginen, horrekin aurrera egin genuen, ondoren hitzarmena prestatu genuen, ondoren prozesu parte-hartzaile bat ireki genuen. A continuación se abordó la segunda fase, cuyo objetivo era ordenar la red de senderos y zonas de tránsito de personas, dando así un respiro a una vegetación castigada por la multitud de pasos y rutas que se habían creado de forma natural con el paso de los años. Contando con la colaboración de la Federación Navarra de Deportes de Montaña, la Asociación Internacional de Ciclistas de Montaña INVA y un nutrido grupo de voluntarios, se procedió al diseño y marcaje de las vías más apropiadas para cada tipo de uso: caminantes, corredores, amantes de la bicicleta y paseantes en general. Bidezka berriaren helburua da guk erabiltzen dugun arteko harremana gero eta gehiago hobetzea eta gero eta gehiago inguru giroa errespetatzea. Esta señalización, cuya interpretación resulta muy sencilla, se basa en tres elementos. La GR 220, con 45 kilómetros y que enlaza con la GR 225 o Ruta de Ezkaba de 1938, Ruta de la Fuga, señalizada en rojo y blanco. Esta señalización blanca y roja indica que es sendero de gran recorrido, tanto para paseantes como corricolares, etc. Va para aquí, para la derecha. La ruta circular 172, que rodea el monte, señalizada en verde y blanco. Y las rutas de bicicleta de montaña o BTT, con 96 kilómetros y 7 recorridos diferentes con su señalización específica. Esta señalización significa ruta de BTT, que gira a la izquierda. Con el objetivo cumplido en esta fase se plantean los siguientes retos, entre ellos el control de acceso de la carretera. Aunque entraña una importante dificultad, resulta fundamental regular el acceso por carretera de vehículos a motor, ya que esta es la principal vía de generación de basura y otros problemas relacionados con la contaminación y el peligro de accidentes. Se trata de un tema delicado, ya que los usos son tan diversos como el acceso a fincas particulares, el mantenimiento de servicios o el acceso de personas con movilidad reducida. Yo ánimo de Sevilla y de Sevilla está todo llenito. Está claro, yo que soy asmático y la... Otro importante reto es la recuperación del patrimonio cultural. Al igual que el de San Marcos en Errentería o el de Guadalupe en Hondarribia, el fuerte Alfonso XII de la cima del Ezkaba supone una obra arquitectónica de incalculable valor y representa un importantísimo elemento del patrimonio cultural de Pamplona y su comarca. Desgraciadamente, esta joya arquitectónica se encuentra en un importante estado de abandono, lo que impide cumplir el deseo de muchas personas de visitarlo y apreciar una parte importante de nuestra historia. Como colofón al proyecto de creación del Parque Comarcal, se estudia la posibilidad de realizar una actuación que permita recuperar y mostrar a los visitantes este imponente elemento patrimonial. Tal y como se planteó desde el inicio, seguimos avanzando paso a paso con el objetivo de que los únicos límites sean el bien común y el deseo de la sociedad a la que se representa.